¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. 2 minutos del inicio del partido de... Perdón, 2 minutos pasaron de las 21:30. Estamos haciendo cuestión de fondo hasta la hora 23. Más solo que Scaloni en la Copa América, digamos, ¿no? Pero acá estamos firmes con nuestros pocos televidentes fieles que nos van siguiendo. ¿Cómo andan los chicos? ¿Bien? Buenas noches. Bien, acá estamos. Bueno, yo pocas veces vi tanto hermetismo alrededor de la conformación de listas que se cierran el sábado a las 0 horas. O sea, estamos hablando muy pocas horas para el cierre de listas de los precandidatos a diputados nacionales, porque en el PJ va a haber una lista de unidad, pero no así en Cambiemos. En el PJ, digamos, suenan algunos nombres. Bordet está a puerta cerrada. Resiste la incorporación de Sergio Uribarri. Es lo que uno va... Sergio Uribarri hoy ni siquiera presidió la sesión de la Cámara de Diputados porque está instalado en Buenos Aires buscando la forma de ser primer candidato a senador nacional sí o sí. El tema es que, bueno, aparece el nombre de Uribarri y aparece el nombre de Blanca Osuna, que también tiene cierta resistencia en el bordetismo, pero es una mujer muy respetada, digamos, ¿no? por su historia. El otro hombre que aparece en la, digamos, o sea, ¿cuál es la idea que tiene el Urri-kirchnerismo? Uribarri, primer candidato a senador, Blanca Osuna, primer candidata a diputada nacional, o bien Blanca Osuna, primer candidata a senadora nacional, y Uribarri en segundo término. Lo que Uribarri se resiste. Pero también aparecen otros nombres, digamos, ¿no? Como el de José Eduardo Laurito, el intendente de Concepción del Uruguay, que termina su mandato ahora a fin de año. Aparece el nombre de Gustavo Guzmán, el actual diputado provincial, por pedido expreso de Julio Solanas, y puede llegar a ser consensuado, digamos, por el bordetismo. Y aparece el nombre de Martín Piaggio, el secretario el funcionario de su primo hermano, el intendente de Gualeguaychú, del mismo nombre, a quien, según el propio Piaggio, el kirchnerismo le aseguró que va a estar en la lista. O sea, aspiran a que esté en un segundo término, para que traccione en Gualeguaychú y para que el intendente Piaggio salga a militar, digamos. Aparecen otros nombres, como el de Sigrid Cuna, digamos, de la posibilidad de reelección. Y algunos nombres sorpresas que todavía no trascendieron, digamos, del sector de Bordet. O sea, Bordet lo que dice es puertas adentro, no dice para afuera. Uribarri sigue con una imagen muy alta negativa y en consecuencia puede hacer peligrar la victoria del oficialismo provincial en la provincia. Y en Cambiemos hay una dispersión y una disputa que uno ve. Por un lado, Atilio Benedetti, que quieren ubicarlo como precandidato a senador nacional. Alfredo De Angeli, que puede ser, digamos, en segundo término por la renovación, o bien puede encabezar la lista de precandidatos a diputados nacionales. Lo que sucede es que este hombre que vemos, Emanuel Gainza, el concejal Gainza, también pretende ser primer candidato a diputado nacional. Pero en la lista de precandidatos a diputados nacionales, o sea, porque uno ve que
Para la senaduría aparecen los nombres, insisto, de Benedetti, de Angeli, pero en la lista de... y también se suma por otro sector Reinaldo Kisser, el senador provincial que termina su mandato. Pero hay un listado de gente, de precandidatos a diputados nacionales del radicalismo, un poco más extensa. María Alejandra Viola, Jorge Monge, Gabriela Lena. Y hay alguien que pidió el actual candidato a vicepresidente Pichetto. Pichetto pidió por Luis Leiza para precandidato a diputado nacional, para que encabece o vaya ahí en el puesto número 2. Mientras tanto, quien, tal como lo veníamos anticipando la semana pasada, quien pretende ser también diputado nacional es el actual intendente de la ciudad, Sergio Fausto Barisco. Insiste e insiste porque precisa fueros ante la situación judicial que tiene. Lo que sí dicen es que si Barisco se manda solo, no le van a permitir que lo pegue a Macri Pichetto. Pero todo indica que esto recién se va a definir el mismo día sábado, digamos, ¿no? Que va a haber mucha negociación, y lo que está claro es que va a haber una lista de unidad en el justicialismo, pero no va a pasar lo mismo en Cambiemos, por la dispersión que hay, por la puja que hay de 2 o 3 sectores. Puede haber hasta 3 listas. Bueno, esto es cuestión de fondo hasta la hora 23. Anto, buenas noches. ¿Qué tenemos? Esta noche en cuestión de fondo, Centro de Rehabilitación, los avances. La provincia avanza en la culminación del Centro de Rehabilitación de Calle Capuzzo en la capital provincial. La obra lleva un avance del 81%, pero se desconoce cuándo culminará en breve los detalles de la obra. Prisión domiciliaria y tobilleras. ¿Cómo son los controles? Hoy, en Cuestión de Fondo, vamos a conocer cómo son los controles y el seguimiento que hace la justicia y el servicio penitenciario de las tobilleras electrónicas y de las personas que cumplen condenas alternativas a la prisión. Además, ¿quiénes son los condenados con condicional por corrupción? Narcotráfico en Entre Ríos. El fiscal de la Justicia Federal, José Candiotti, habla sobre los juicios que han llevado a cabo en los últimos años por narcotráfico. Se refiere a las bandas delictivas que operan en la provincia y la necesidad de avanzar en el decomiso de bienes para desbaratarlas definitivamente. Erro, un hombre de convicciones. Tiene más de 100 años. Desde muy joven estuvo ligado al peronismo. Participó en la redacción de la Carta Orgánica del Partido Justicialista y estuvo preso con John William Cook y Hugo del Carril. En instantes, en Cuestión de Fondo, un mano a mano con Saturnino Erro. Pero hay mucho más, hay mucho más para contar. Se va a sorprender con una historia de alguien que tiene una condena a prisión perpetua. Está en domiciliaria y anda por el Parque Urquiza como si no pasara nada. Pero nos metemos en el tema de Juan. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. En el 2015, el exgobernador Sergio Daniel Uribarri mencionó y dio a conocer lo que es el proyecto de lo que iba a ser el Centro de Tratamientos para Adictos, que está ubicado en la zona del aeropuerto de Paraná. En el 2016, la provincia adhiere a la Ley de Salud Mental y esto implica un cambio de paradigma a la hora de abordar estas problemáticas. Se pasaba del sistema que establecía instituciones monovalentes y de aislamiento para un paradigma que incluye un abordaje interdisciplinario. La obra, como decíamos, fue lanzada en 2015. El año pasado, a principios del año pasado, el gobernador Bordet prometió que iba a estar a mediados del 2018. Sin embargo, hubo muchas demoras en el proceso de obra.
¿Por qué? Porque el cambio de paradigma implicaba ciertas modificaciones al propio proyecto de construcción, que tuvo a cargo la Ingeniería 40, en la única empresa que se presentó como oferente aquel 6 de julio del 2015, cuando se abrieron los sobres de la licitación. Nosotros fuimos a hablar con el titular del área de salud mental del Ministerio de Salud de la provincia, Carlos Berbara, que nos explicaba todo este proyecto de transición del viejo paradigma al nuevo y todo lo que está enmarcado en este centro de rehabilitaciones o centro de tratamientos para usuarios del sistema de salud mental. Actualmente podríamos plantear dos situaciones, una vinculada a la infraestructura, que ya está en una etapa de consolidación y de organización ya de definición de obra, que se va a hacer por etapas según cómo se vayan garantizando el funcionamiento, principalmente de ciertas medidas de seguridad, de instalaciones de servicios básicos del edificio. Eso corresponde al área de infraestructura. En lo que respecta a salud y a salud mental, nosotros nos encontramos también en una etapa avanzada de definición de cómo se va a trabajar en ese lugar, qué tipo de dispositivos se van a poner en funcionamiento y cuál va a ser el recurso humano que va a hacer el ejercicio sanitario allí. En un principio el proyecto, que fue escrito ya hace muchos años, incluso previo a que la provincia adhiera a la Ley Nacional de Salud Mental, por lo tanto los paradigmas correspondían a otros modos de construir salud para la población. Allí se había pensado en aquel momento en un centro para recuperación de adicciones solamente. Nosotros como ejercicio nos dimos la posibilidad de adecuar ese espacio y eso nos dio la chance de proponer cuáles serían las modalidades que en las normativas sanitarias vigentes y en las normativas incluso de habilitación de edificios y de infraestructura sanitaria pudiesen ser posibles para esta época. Por lo tanto, se elevaron proyectos que fueron construidos de manera colectiva, con el recurso humano que ya tiene experiencia en el tratamiento de la problemática de salud mental del adolescente, y fue así que se le dio forma a un centro integral de salud mental para el adolescente, y los dispositivos que se iban a utilizar para internaciones a puertas cerradas se les dio la dinámica de casas asistidas o casas de medio camino como dispositivos de inclusión sociohabitacional que cumple con las normativas de habilitación vigente. En este dispositivo se haría el abordaje ambulatorio de problemáticas vinculadas a la salud mental del adolescente, consumo problemático, trastornos de conducta, impulsividad, estados depresivos, ideación autolítica por diferentes cuadros, primeros episodios de psicosis, toda la problemática que hoy por hoy afecta estadísticamente a nuestros adolescentes va a ser brindada desde allí. Por supuesto que se va a articular con toda nuestra red, y cuando sea necesaria una intervención de urgencia estarán las guardias vinculadas a este centro, y cuando se necesite una internación estarán nuestros dispositivos y camas de la red sanitaria para la internación. Por ahí lo que se confunde es los dispositivos de tipo comunidad terapéutica, en donde se procede a una intervención aislando del núcleo social y familiar, a veces influyente, lamentablemente, a los usuarios por largos periodos de tiempo. Esos son dispositivos que tienen ciertas particularidades y ciertas modalidades que han demostrado no tener los mejores resultados, que en algunos casos puedan llegar a ser necesarios, no lo vamos a discutir, pero a nivel poblacional nosotros bregamos por la reinserción social, socioeducativa, sociofamiliar, deportiva, cultural, de esos jóvenes que no encuentran asidero en las estructuras ya existentes en nuestra sociedad. Desde este lugar vamos a bregar por ofrecerles un espacio que esté adecuado a esas necesidades particulares y específicas
de este tejido más vulnerable de nuestra sociedad en esa. Lamentablemente los datos a nivel provincial y a nivel nacional también hablan de un inicio del consumo de sustancias tanto legales como ilegales cada vez a edades más tempranas. En las guardias de nuestros hospitales esto se está viendo cada vez más claramente. A la hora de desglosar por sustancias, lamentablemente la incidencia de peso en nuestra población la siguen teniendo las sustancias legales. O sea, el problema fundamentalmente está con el alcohol, la promoción del consumo de alcohol, la venta que todavía persiste a edades en las cuales no se debería permitir, las costumbres de la nocturnidad lamentablemente persisten e inciden en el consumo de alcohol de nuestros jóvenes. Esto, como siempre, está descrito como la puerta de entrada al consumo de otras sustancias y ahí ya entramos a la franja del consumo de sustancia ilegal. Pero si yo te tengo que plantear el verdadero problema epidemiológico hoy por hoy de Entre Ríos, tiene que ver con el abuso de sustancias legales hoy por hoy. En todos los niveles de socioeconómicos existen problemáticas de consumo leves y severas. Sí tenemos que ser justos en esto y decir que ciertos niveles de clase socioeconómica tienen acceso a cierta ayuda y a cierta solvencia para acceder a espacios de cuidado, de protección y de salud, y lamentablemente cierto otro sector de la sociedad encuentra dificultades en ese punto. Por lo tanto, insisto, una inversión del Estado que apunte a la salud pública, que apunte a ofrecer espacios dignos de tratamiento para los usuarios y para los trabajadores, en donde se ofrezcan espacios saludables de actividad deportiva, cultural, de la mano de dispositivos asistenciales sanitarios, creo que es una decisión estratégica para garantizar el acceso a este tejido que cada vez es más vulnerable en nuestra sociedad. Sabemos que en este segundo semestre estarían las chances de hacer los primeros abordajes con los equipos de trabajadores. Ya hemos hecho varios recorridos para reconocimiento de las áreas de infraestructura, como para ver y adecuar nuestros modos de trabajar a la infraestructura que se nos va a ofrecer. Y tenemos conocimiento de que se habilitaría en un principio todo lo que es la etapa de consultorio externo, aulas y dispositivos ambulatorios, que es el trabajo que ya venimos desarrollando con, por ejemplo, el dispositivo de Casa del Joven, y en un futuro se generaría la habilitación de los dispositivos de inclusión sociohabitacional. Ahí pasaba algunos detalles respecto a esta adaptación a la Ley de Salud Mental. Primero, que el proyecto iba encaminado según el viejo paradigma, incluso ya con el gobierno de Bordet en funciones. Sin embargo, el órgano de revisión de la Ley de Salud Mental de la provincia, que está compuesto por diferentes organismos, le hizo una recomendación para que no sigan por ese camino y que lo readapten. En el gobierno tomaron esta recomendación y por eso es uno de los componentes de la demora. Se dice y se piensa mudar a todo el trabajo que está haciendo la Casa del Joven en el centro de Paraná hacia el Centro Integral de Salud Mental. Allí no quedó claro, pero va a haber un Zoom, un salón de usos múltiples para que puedan hacer deportes, va a haber posibilidad de hacer taller de cocina y demás, y de ese modo poder, obviamente, ir reinsertándose y dejando atrás la problemática. La placa, respecto a las obras, ¿no? Como decíamos, el proyecto se lanzó en el año 2015. En el mes de julio se presentó la única empresa, que fue el Ingeniero 40. ¿Sí se llama la empresa? Se llama Ingeniero 40, es de acá de Paraná, es una empresa de construcción. La obra estaba evaluada en su momento en 70 millones de pesos, lo que fue en el proyecto original. Lo que decíamos recién del cambio de paradigma, a partir de octubre del 2016 la ley de salud mental empieza a tener vigencia en nuestra provincia y esto
cambia todo el plan. Vamos a la siguiente placa. Ahí habla del paradigma de encierro. Esto es interesante. ¿Por qué se cambia el paradigma de encierro? Porque muchas veces se lograban avances dentro de ese lugar, dentro de ese aislamiento, y después tenían que volver al contexto en el cual ellos estaban antes, y eso implicaba muchas veces un retroceso en el abordaje de su problemática. Como decíamos, el gobernador prometió en febrero del año pasado que iba a estar a mitad de ese año la obra. Sin embargo, esto no ha sido así. En ese momento la obra ya tenía un costo de 79 millones y estaba en un 50% de la obra. Como decíamos, el SUM, el Salón de Usos Múltiples, de las poquitas cosas que faltan. Pero también faltan cuestiones que tienen que ver con la conexión eléctrica y que hace, obviamente, la seguridad del lugar. Otros motivos de la demora que nos informaban desde el gobierno provincial. Primero, el factor climático, como toda obra a cielo abierto, que tiene esas demoras correspondientes al desmanejo del clima. Las modificaciones respecto al cambio de paradigma que veníamos contando también implicaban, me decían que claro, es una obra pública que requiere ciertos pliegos con detalle. Al cambiarse la obra, el lugar que iba a ser, por ejemplo, para internación, requiere de una modificación del paradigma y de una modificación en los pliegos de las licitaciones. Por eso también genera una demora lógica de la burocracia del Estado. Hubo en casi 2 años una devaluación que hizo que los valores se multipliquen y obviamente desde los financieros se hizo más difícil afrontar los costos y obviamente, por ejemplo, ahí dice la inversión hasta el momento es de 113 millones de pesos. Veamos cómo se multiplicó. Hay un detalle más en la cuestión. Ahí estaba, bueno, el detalle del dólar, de cómo estaba el dólar en 2015 cuando se lanzó el proyecto, el año pasado cuando Bordet prometía que iban a llegar a mitad de año y lo que está actualmente. Un detalle con respecto al sistema local, que es lo que está evitando que en estos momentos pueda ponerse en funciones, aunque sea la primera parte. La provincia le pidió al municipio que le conecte al sistema local. La municipalidad negó esa posibilidad. Creo que tiene que ver por una cuestión de infraestructura en la zona, pero no le dio ninguna alternativa. Entonces, ¿cuál es la alternativa que está pensando la provincia? Un sistema de biodigestores que permitan el tratamiento interno o realizar una conexión con Avenida Sani. Está bastante lejos de la zona para hacer una conexión de cloacas, así que son las dos alternativas que barajan en la provincia para que de una vez se ponga en funciones este centro. Le preguntamos a las áreas correspondientes si había un plazo dispuesto para esta obra y nos dijeron que no podían determinar con precisión cuándo va a ser inaugurado, a pesar de que la voluntad es hacerlo en el corto plazo. Bien. ¿Cómo va Argentina? ¿Se sabe? 0-0. 0-0. Hay muchos temas todavía para tratar. Primera pausa, ya volvemos. El nuevo libro de Daniel Ernst. Poder, justicia y corrupción en Entre Ríos en los últimos años. El Nido. En librerías y kioscos de Entre Ríos y Santa Fe.